Buenas tardes, vecinos de Bobadilla, personas allegadas de otros sitios como me agrada muchísimo ver a los vecinos míos de Carvajal, esa grandísima sorpresa a mi cuñada Carmen, una persona que sé que estando mal está aquí, mayor fuerza y energía para esa recuperación, ya sabe quién es, no se puede mencionar el nombre. Y bueno, pues yo le doy las gracias a Diana porque un día me llamó por teléfono y me dijo que si yo podía presentar la revista pues, aquí en Bobadilla. Yo le dije que esta revista ya había sido presentada y afortunadamente pues, he tenido mucha suerte así decir el trabajo. No hay suerte sin trabajo. La suerte llama al trabajo, el trabajo a la suerte, yo creo que va a llegar y ha hecho posible que yo pues, vendiera una cantidad de libros que saqué mucho para acercarlo a cuanto más gente mejor. Como ha mencionado Lucy en su última parte de mi biografía, yo le voy a pedir prestado la voz a un señor, para mí un gran señor, el señor de la libertad, de la democracia, de la lucha de la justicia y por los derechos de toda persona. Los focos en Madrid, pero primero quería hacer una pequeña pasadita sobre lo que es la segunda revista de la Sabana. Si hablo de todo esto sin saber un poco, quiero informarnos de la revista de la Sabana que empezó en enero del 2000. Fue entonces el alcalde Julio Cívico Roldán el que puso en nuestras manos este hermoso proyecto, que empezó con 4 hojitas. Él se encargó de forma incondicional en que estas hojitas se fueran convirtiendo cada día en 4, 8 y así posteriormente los números iban avanzando. La revista tenía una pretensión que era sobre todo llegar al lector, cualquier tipo de lector, aquel que estaba consumado y aquel que no se atrevía a leer porque la desidia, la pereza o múltiples inquietudes le mantenían alejado. La revista trató temas sobre todo de lo que eran temas que le llegaban, como las tradiciones, las leyendas, la cultura, los tronos, la poesía, todo este tipo de cosas se exponía en cada número y era el valor familiar que se veía reflejado, porque trataban de sacar toda la cultura que estaba escondida en el pueblo. Puedo decir que uno cuando piensa que en un pueblecito de 1000 habitantes escasamente la cultura se mueve, se anda en mentira, porque lo que yo puedo resaltar en estos años que llevamos, que ya son, pues empezamos en 2000, estamos casi en 2016, nos hemos encontrado una grandísima sorpresa, que había muchas cosas por descubrir. Solamente estaban ahí esperando a que alguien llegara y desbordara esos baúles realmente que estaban deseando encontrar voces prestadas para llegar al máximo de la gente. Entonces, pues esa fue nuestra intención y a medida que iban avanzando los números nos íbamos encontrando con que las inquietudes eran mayores, el deseo era mayor de traer informaciones, tradiciones, culturas, historias que ya no solamente pertenecían a nuestro pueblo, sino que abarcaban una zona más grande como podía hacer los pueblos de Archibola, de Campillos, de otros sitios, ¿no? Esto sucede en un tramo que va del 1 al 17, en el número 17, por factores personales y demás, el director entonces, que era Juan María Cívico Roldán, deja la dirección, la coge y bueno, pues quiero hacer una transformación, un cambio a ese proyecto y sin perder la identidad de la revista, que era lo nuestro, lo autóctono, lo que estaba en esos baúles, como anteriormente he dicho, pues abarcamos a una temática más inquietante y más nacional, ¿no? Temas que nos pueden interesar desde el punto de vista nacional, social, político y todo esto. Y entonces, pues empezamos a vagar a ver qué temas podemos llegar a conectar con la gente. Y uno de los temas que aparece en el número 20 es los apelos de la planta, ¿no? Es un tema que yo tenía ahí trabajando desde hace tiempo, es algo nuestro, es algo que pertenece no solamente a los que ahora estamos trabajando en hospitales o administrativos o en Renfe y tal, todos nuestros antepasados han tenido contacto con el campo y por lo tanto nuestras raíces nos pertenecen, aunque nosotros podamos estar en cualquier ámbito económico, sociocultural que no tenga que ver con la tierra, pero la tierra siempre nos persigue a través de nuestras raíces y los apelos forman parte de nuestras raíces y de nuestros antepasados. Y entonces intentamos investigar sin dar tuvimos un tiempo donde sin encontrar la suficiente materia de documentación.
Nos acercamos entonces a la Universidad de Granada y la Universidad de Granada, en un pósito que había, encontramos un trabajo de antropología dibujado de una forma similar a dibujo y tal. Ya teníamos la base de eso a perder la raza. Teníamos que coger el pintor. Entonces, un primo mío que era pintor, Sergio, y es, porque será toda la vida, aunque no se dice ahora eso, hizo un trabajo carboncillo magistral, que eso, si todo se mantiene en el deseo y la inquietud, algún día puede ser que lo veamos en algunos edificios como este, un trabajo de investigación acerca de todos los vaqueros, dibujado a carboncillo, que representa las múltiples labores que se realizaban en el campo. El poeta Muñoz Rojas, al ver el trabajo, dijo que era algo interesantísimo, del cual uno no podía desprenderse jamás, por mucho trabajo y por muchas ciudades que hubieran marcado distancia. Como he dicho, la revista siguió intentando buscar diferentes temas. En el 21 al 22 consideramos que la guerra civil, la posguerra, había que darle salida, había que darle la posibilidad a la gente, a nuestra gente, de que hablara de ellos sin tabúes, sin timideces, sin miedo, fundamentalmente sin miedo, y consolidando la memoria, poniendo en sus manos la posibilidad tanto de unos como de otros, sin limitar unos malos y otros buenos. Como no se iba a ser justo a la hora de tratar el tema, yo consideré que la parte de la obra marxista que se hicieron tenía que tocar un experto en historia como era Miguel Melero Vargas. En el número 21, Miguel trata toda la documentación y los hechos acontecidos en esos previos plazos, en los tiempos en los cuales también se cometieron atrocidades por parte humana. Y posteriormente se entra a trabajar a base de testimonios sobre el tema de los negros. Posteriormente, el 24, es un tema en el cual los orígenes de Cartojal nos tenía durante mucho tiempo ahí. Lo tocamos a fondo. Yo tenía unas limitaciones enormes en cuanto a este tema. No sabía cómo llegar, no sabía cómo trabajar. Se necesitaba trabajar muchos temas de archivo, de antropología, todo esto. Recurrí pues, al archivo histórico municipal, a partir de José Escalante, antropólogo de allí de la Ayuntamiento de Antequera, historiadores y demás, y consiguieron meternos en el Centro Nacional de Estadística. Allí comprobamos que Cartojal empezó como colonia agrícola en 1867. Aparecían los datos y que las primeras viviendas que contactaban, que eran de allí, de aquella zona, eran cortijos que posteriormente hacían que trajeran gente de fuera para coger las cosechas que se producían sobre todo en el tiempo de la aceituna. Esas gente que venían de otros pueblos, de Sevilla, de Málaga y de distantes, le daban habitabilidad para que en los tiempos de aceituna pudieran sacar esas cosechas adelante. Y ahí se fueron formalizando las primeras colonias agrícolas. Yo, sin saber mucho sobre el tema, creo que la colonia de Santa Ana pudiera dar lugar a un tipo de colonia en esa similitud de que estoy hablando. El tema de Cartojal fueron muchas las colonias. El conde de Conchao fue uno de los primeros, digamos, que inició ese proceso de colonización. Y posteriormente, con el tiempo, se fueron formalizando en pequeños pueblos y posteriormente pues, ha ido avanzando, como todos sabemos, ¿no? Entonces, el tema del origen, hablaré del origen de Bobadilla, cuando termine un poco de exponer un poco el tema, que es mi próximo proyecto, pero lo dejaré, como he dicho, para el posterior. Bueno, yo voy a iniciar y me voy a hacer todo lo posible por agarrar y pasar lo más rápidamente posible sobre el tema este que presento del número 27. El número 27, como yo he dicho, se basa especialmente en la investigación de dos supervivientes de los campos de concentración nazi. Yo le he pedido prestado la voz. Las historias son de ellos. Yo me he limitado a coger la voz, a escuchar sus historias. No he entrado en ningún tipo de campaña ideológica, ni ningún tipo. He querido darle el sentido más veraz a lo que ellos me quisieron contar. Y así lo he hecho. Porque una de las cosas que me exigieron, sobre todo José Marfil, en la madrugada del 16 de noviembre del año 2011, fue la siguiente: Juan, tengo un lema en mi vida. Mi lema y mi misión es luchar porque mi testimonio llegue a cuanto más gente mejor, por la libertad, la democracia y los derechos de los pueblos, y por el reconocimiento a los muchos compañeros que se les quedaron allí en los campos. No quiero relleno, quiero que transmita la verdad y cuanto más gente mejor. Por eso estoy aquí
principalmente. No me llega en ningún momento el ego. No tengo necesidad de agarrar y decir que es magnífico ni intelectual ni nada. No, yo soy simplemente alguien que ha cogido un lápiz y le ha notado. El ego de aquí son ellos dos, y esa es mi pretensión, porque realmente su historia nos conmueve. Como voy a tratar de ponerle lo más breve posible. Pues todo empezó un día de marzo, entre marzo, creo que fue marzo y abril de 2011, donde yo me estaba intentando buscar un sentido al nuevo proyecto, y un chaval de allí del pueblo de Cartujal me llega y me dice que una persona de 90 años ha estado en el colegio de los colegiales dando una conferencia sobre el campo de concentración nazi, y dice que dejó mudo totalmente la clase. Estamos hablando de niños de 16 años, pero es difícil mantenerlos quietos y ordenados, porque es una época de hormonas y todo lo hemos vivido, afortunadamente. Fue algo realmente tremendo, según comentó ese chaval. Y yo dije, si esto ha sido tremendo, yo tengo que buscar eso para que realmente llegue a la revista de Salada. Fue un arduo trabajo, fue pegar muchos palos de cielo, no sabía cómo entrar. No tenía la capacidad de agarrar y buscar archivos porque no soy historiador. No. Me gusta contar historias reales, historias que salgan, que vivan y que transmitan y enseñen, pero no soy historiador. Por lo tanto, no sabía cómo buscar. Entonces, a través de muchos telefonazos, me he llegado una señorita, una señora, como decía, Lourdes Peláez, que era licenciada en Historia de la Universidad de Málaga. En ese momento estaba investigando sobre el tema de los campos nazis. Alguien me facilita el teléfono y me puso en contacto con ella. Y ella me dice, Juan, el número de teléfono lo he conseguido en la página blanca de París, en Francia. Te lo voy a facilitar. Los días previos a la llamada, debo decir que estaba más nervioso como niño chico cuando le coge el primer biberón. Estaba emocionado porque era realmente, no sabía cómo hablarle, cómo sentirle, qué iba a pasar, cómo me iba a explicar, cómo me iba a desarrollar, qué iba a sentir. Él dijo solamente, aló, y ese aló para mí cambió muchas cosas en mi vida. Yo inmediatamente, balbuceando, inquieto, nervioso, y intentando juntar un puñado de palabras allí que sonaran a algo, le dije, me llamo Juan, y quiero hablarle de algo, si usted quiere. Sí, en francés. Sí, hable. Le puse el interés de la revista de la Salada, de poder coger su historia, pero primero, y tuve que intercambiar. Lo dejé hablar, tenía ganas de hablar, y él me habló de lo que realmente vivió, y me habló de democracia, y me habló de que estamos en una circunstancia, en ese momento de la 2011, que la crisis económica podía dar lugar a nuevos cambios, a cambios donde realmente el ser humano se perdiera y perdiera el sentido de lo que es la democracia, la justicia, el derecho. Me preocupa, Juan, lo que está pasando. La crisis puede dispersar, porque una crisis económica en la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, posteriormente en el año 29 y los 30, repercutió para que los seres humanos realmente encontraran la única salida de solucionar nuestros problemas de una guerra. Y me preocupa mucho la crisis económica. Eso fue la primera. La segunda llamada hablamos de los deportados. En la tercera llamada pues, hablamos de mi familia, de los habitales, de tal. En la cuarta llamada hablamos de su estado de ánimo. Dependía mucho de los momentos que me llamaban, fueron mucho las llamadas. Y en una de esas llamadas yo me atreví a decirle, José, ya estoy harto del teléfono. Quiero verlo, necesito sentir a su lado el algo de oxígeno donde le queda, porque eso es vital, porque creo que usted tiene cosas muy importantes a hacernos llegar. Creo que tengo que ir a verlo. Yo no sé cómo utilizar y cómo conseguimos los recursos necesarios. Francia no está ahí al lado de mí. Yo pues, soy un funcionario, pues de trabajo y tal. Me costó mucho a mi hijo, no me costó trabajo convencerlo en absoluto, porque tú vas a vivir, vamos al extranjero. Mi mujer fue otra cosa. El asunto de la economía empezó a cuadrar números y decía, bueno, esto no sale por ningún sitio. Pero yo creo que una cosa que es importante, y que luego después se lo comentaré a José Silva, escritor,
Cuando uno tiene un propósito en la vida, y ese propósito es de buena intención, y ese propósito es transmitir cosas positivas para que los demás, la sociedad mejore, el universo se pone de nuestro lado y los sueños se hacen posibles. Y nos sorprendemos muchas veces de esos sueños. Ese sueño se hizo posible y yo acabé aquella madrugada del 16 de noviembre entrevistando a José Marfil. Desde que llegamos allí, él nos ofreció todas las hospitalidades del mundo. Yo llegaba de estatura a 1,60, pero lo que no tenía de estatura lo tenía de corazón. Era pura energía, era vital. Te enseñaba solamente mirándote, hablándote. Es decir, era una cura para la depresión, para la ansiedad, para la inquietud. Era una cura para el ser humano, tal como un ser humano, como José Marfil. Él le preguntamos, la primera pregunta que le hice a José Marfil fue: abrió el tarro de la esencia, porque yo le dije a él, a José Marfil, ¿se puede encontrar razón para tanto mal? Y él me contestó: sí, en el ser humano tenemos la posibilidad de elegir el bien y el mal, y los nazis eligieron el mal porque resulta una cosa, porque Hitler se creía un Mesías. Hitler se creía el dueño absoluto de la conciencia del pueblo alemán, y porque el pueblo alemán estaba viviendo una circunstancia donde realmente una barra de pan valía una enormidad, y porque todo se descontroló. Y entonces ese descontrol que se produjo hizo posible que alguien realmente pronunciara aquello que el pueblo quería escuchar. Y no era otra cosa que Alemania sería grande, que Alemania sería portentosa, y Alemania llegaría a gobernar a Europa y al mundo. Y claro, todo el pueblo se unió, gran parte del pueblo se unió, y se unió porque el gobierno alemán utilizó a muchos recursos para que eso fuera posible. Las empresas armamentísticas estaban apoyadas por grandes masas de esclavos que no cobraban absolutamente nada. Y porque cualquier persona que ofreciera la más mínima enfermedad, fuera el alcoholismo, fuera la enfermedad mental, fuera cualquier enfermedad de cualquier tipo, pasaba el proceso de eutanasia. Y este proceso de eutanasia había centros que se dedicaban para eso. ¿Y sabéis qué tipo de información le daban a las personas cuando pasaban por allí? Su hijo ha muerto desgraciadamente el día tal y tal. Enfermos mentales, deficientes mentales, gente con problemas de alcoholismo o gente con cualquier patología tal. La eliminación era el proceso para que el gasto del gobierno alemán se disminuyera y se pasara al tema armamentístico. Una de las bases fundamentales para que el imperio alemán llegara a eso, aparte de otras. Yo no soy tampoco un experto en estos temas. Como dije anteriormente, yo tengo la voz conquistada por José Marfil, y eso fue lo que me transmitió. Entonces, él habla sobre ese tema, de que los alemanes siguieron a Hitler, pero ciegamente. Cuando se pregunta a José Marfil sobre su vida, cómo llegó allí, él cuenta que él pertenecía a la Quinta del Beberón, se sentó voluntario, y que en la fase final, en febrero del año 1939, al romperse el frente del Ebro, el ejército republicano se ve obligado a subir a la parte de Cataluña. Cae Cataluña y más de 500.000 exiliados pasan las fronteras francesas, que la abre el gobierno francés con muchísimas dificultades y muchos reparos, y 500.000 personas se ven abocados a playas y a campos de concentración franceses donde la dignidad humana queda pisoteada porque cabe el hambre, la miseria y todo el proceso de su organización. No solamente los campos de concentración eran crueles, sino los franceses también. Intervinieron mucho en que este proceso hiciera mucho sufrimiento a los exiliados, en este caso a José Marfil. José Marfil dice que tuvo que hacer un hueco en la arena, taparse para poder sobrevivir a la inclemencia del tiempo. Al final, con la invasión de mayo de 1941, por parte de Alemania a Francia, evidentemente los franceses cambiaron y consideraron que los exiliados republicanos eran importantes. Entonces no, era una masa desahuciada, crueles, bestiales, inhumanos, analfabetos y sin ningún sentido en la vida. Pero a partir de la invasión, los franceses lo necesitan y empiezan a hacer procesos de tratamiento para la legión francesa y posteriormente los campos de trabajo extranjeros.
Este fue uno de los casos de José Marfil. Se adentra en un campo de trabajadores extranjeros y curiosamente se ve con su padre, que se llama Francisco Escalona, coincide allí, llega a la batalla de Dunkerque, en la frontera de Suiza, y en la batalla de Dunkerque, el padre y el hijo se separan porque su padre prácticamente no puede seguir los pasos de los exiliados. El padre se monta en un camión y ya no se vieron más. La próxima noticia que ocurrió, la información que le llega al hijo, son 6 meses después, en el campo de concentración de Mauthausen, donde le notifican que su padre ha muerto dignamente. Curiosamente, en Mauthausen, al único exiliado republicano, al único preso republicano en todo el campo, le rinden homenaje, incluso los nazis. Esto lo consigue un teniente republicano llamado Ángel Moore. Ángel Moore se dirige al capitán Bismayer y le comenta que ha muerto un teniente, que para ellos es un honor rendirle un homenaje. Es la única vez que se le permite a un preso que le rendiera un homenaje. Dice José Marfil, que se lo habían comentado, que hasta los SS se quedan mudos de silencio y respetan ese proceso de homenaje al fallecido. José Marfil, en el campo de Mauthausen, tiene que vivir todo tipo de inclemencias. Una vez que llega allí, todo es muerte, rodeo muerte. Pero yo me he prometido una cosa, no hacer llegar toda la parte del horror, porque no quiero convertir esta charla de José Marfil en horror. Si queréis ver toda la realidad, todos esos procesos, hay cantidad de documentales, cantidad de libros y cantidad de fotografías donde podéis verlo. Él me decía lo siguiente: Juan, la cuarentena dura una semana, me despojan de todo tipo de valor, y en el momento que entramos al campo, las voces, el insulto forma parte de nuestra vida cotidiana. El insulto llega a hacernos más daño que el alma roe nuestra conciencia. Pasamos a pasarnos agua fría y agua caliente, en un constante de temperatura constante. Nos meten en el campo, en la cantera de granito, Warner Bravo, una cantera donde realmente hacen 186 escalones para subir piedras de 20 hasta 30 kilos. En las piedras, realmente, aquellas matan con ese, de una piedra preciosa. Él comenta a José una de las piedras que le cayó en el pie y realmente estuvo mucho tiempo fastidiado. Pero aún así, él dice lo siguiente: todo aquel que está muy pendiente y está muy pendiente de sobrevivir del pan y de la comida, muere el pan. Yo sé que toda mi inteligencia tengo que ponerla para conseguir comida, toda mi inteligencia, pero no he de ser tonto, tengo que ser listo, mantenerme alerta y vigilante. Y en los 3 meses que está en Mauthausen, a los 3 meses le hacen una fila y otra fila. Cuando los nazis hacen filas, significa vida o muerte. No hay otra. Entonces colocan a José en un lado, el lado derecho, y el lado derecho significa traspaso a un campo anexo de Mauthausen, llamado Busen. Si Mauthausen era un campo de exterminio, Busen es aún todavía peor, porque eligen a las personas porque están en condiciones más favorables, más débiles. Para los nazis, la gente que está en prisionero tiene que ser productiva. Si llega a ser productiva, realmente es eliminable. No tiene otro sentido. Ellos quieren producir, mejorar. Hoy día muchas de las empresas alemanas que están cotizando en bolsa, Hugo Boss, Bismarck, Bach, Affenberger, Lavalle, Volkswagen, todo eso realmente tuvieron miles y miles de empleos atrás. Con el tiempo tuvieron que pagar sus indemnizaciones gracias a las acciones y a mi calle. Decía José Marfil que en Busen realmente la vida era aún todavía más dura. Pero había 3 factores. Claro que yo intenté suicidarme, dice, pero al final no tuve valor. Realmente a los presos nos quedaban esa opción, y muchos de ellos la conseguían. Era vivir, era gente de 20 años que no llegaban a cumplir los 30, es decir, gente joven, donde realmente el valor como persona quedaba. Hasta los perros en el campo estaban mucho mejor valorados, mejor alimentados que los presos. Y nos comenta José Marfil que uno de los perros estuvieron a punto de agarrarle y matarlo. Solamente en un movimiento de giro de ojos, miró directamente al nazi a los ojos y algo sucedió porque el nazi se conmovió y repitió una orden que cambió la actitud del perro. En otra ocasión estaba situado en una cola y alguien llegó y cambió de cola, salvó la vida. En otro sitio estaba en otra fila y alguien llegó y cambió de cola. El factor suerte de los campos para José Marfil es primordial.
Pero hay algo que es más importante que todo eso. Su trabajo, era carpintero, eso le salva la vida. Eso le salva la vida. Tener un trabajo para los nazis es fundamental, y hay que ser productivo. A él le interesaban abogados, no le interesaban intelectuales, no le interesaban arquitectos, no le interesaban antropólogos, no le interesaban médicos, le interesaba gente que produciera, que hiciera los campos más grandes, que trabajara en las fábricas, que trabajara todo eso. Y José Martí era productivo, era un grandísimo carpintero, puesto a prueba, y en todas las ocasiones demostró que tenía su validez, su calidad profesional. Y eso le llevó, pues evidentemente, al final del año 1945, por estas fechas, un día posterior, hoy estamos a 6 de mayo, el 5 de mayo de 1945, en la 11ª división norteamericana entra en el campo de Mauthausen, y se encuentran prácticamente una vida que no se podían ni imaginar, porque alguien le había comentado que estaba sucediendo, pero cuando entra en los campos se encuentra un mundo realmente cruel, donde el ser humano llega lo más bajo que puede llegar. Pero digo una cosa, los nazis no solamente pueden llegar a eso, los seres humanos, en nuestra actitud. Hoy he presenciado yo algo realmente que ha estado a punto de que yo me involucrara. He visto un señor, digamos un directivo de empresa, intentando patear la caja donde una señora estaba pidiendo. Y en ese momento yo me detengo, pienso y reflexiono y digo, y hablamos de nazismo, si realmente es la palabra que cambia. El ser humano tenemos dentro, inoculado a veces, bien llevado por cierta gente, que en una semana nos puede manipular y podemos seguir los pasos perfectamente. De hecho, está la secta, está el terrorismo de ETA y está tantas cosas que nos hacen la vida. Está en mal en nosotros. Simplemente hay que esperar para despertarlo. Lo mismo que está aquí. Yo estuve a punto de hablar y decir, no hay algún otro médico más civilizado que le haya enseñado a su empresa para dirigirse a esta señora. Me paré, observé y vi que ella no se alimentaba. Estaba defendiendo su posición, puede ser que sea un indigente, puede ser que sea una romana. Hoy día, nosotros estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que 500.000 exiliados pasaron la frontera de Francia. ¿Cuántos refugiados actualmente estamos viendo en televisión? Y somos insensibles, porque nos lo meten todos los días en la televisión, porque forma parte de nuestro sentir y ya estamos insensibilizados, no sentimos. Pero los que están allí, y están pasando, como nos lo pasaron nuestros antepasados. Y nos volvemos realmente tal. El ser humano repite la historia. Por eso un filósofo que se llama Santayana trabaja mucho este concepto. Estamos abocados simplemente a repetir la historia. Y está en nosotros, como ciudadanos, como decía Marfil, en intentar que eso no se repita. A través de la democracia, a través de la solidaridad, a través del trabajo de cada uno con la entidad y no queriendo un seno mayor mejor que el otro. Y no poniendo algo en el ojo que no se ha puesto, no poniendo en la boca algo que no se ha puesto. Porque era muy fácil matar a una persona en el texto. Han fallado el escritor alemán. Escribió sobre un matrimonio que se dedicaba a agarrar y digamos, difundir todo lo que estaba pasando en Alemania. Lo hacía con tarjetas, que hay una película por ahí. Y que ocurrió, pues evidentemente, algo lo chivateó. Cuando nosotros vemos algo injusto y callamos y silenciamos, estamos participando cuando se produce acoso laboral, el bullying, y algo nos está pasando, y los demás estamos allí presentes y estamos callando con el silencio, estamos participando de ese bullying. Y cuando estamos hablando y el niño se ha acusado del colegio, y estamos viendo que ese niño se ríe de ello, porque es más sensible, porque tiene más capacidad intelectual, porque tiene un don, porque tiene algo que lo refiere, lo diferencia, y calla, estamos participando que el proceso de deshumanización esté permanentemente enganchado en la cadena. Entonces, nos corresponde crecer como ser humano para ser mejores, y este es el tema principal de José Marfil. Quiero dar testimonio de todo lo que viví y sentí para honrar la vida de todos aquellos gente tan válida que quedó allí. Juan, mi vida es lo que me queda, mi misión es eso. Y no quería olvidarme, porque un vecino de mi pueblo, Francisco Roda, morí sin ese, que se lo coloqué con ese, y su hija me llamaba diciendo, papá, no es Rodas, es Roda. Pues Roda, ¿qué le pongo Roda?
Se marchó a los 16 años y volvió a los 60 años al pueblo. Francisco Roda era un chico comprometido ideológicamente con sus ideales. Si lo más maravilloso que es el ser humano, y nos lo dio Dios, es el albedrío de poder elegir pintor, arquitecto, naviero, sacerdote, santo, lo que quieras, y que nos respetemos el uno al otro, y que seamos humanos con el otro. Si eres tal, eres gitano, si eres tal, no se elige ni la raza, no se elige los padres, no se elige muchas veces ni la vida, porque la vida a veces nos atrapa y nos envuelve y no tiene ni idea. Yo hace 30 años no tenía ni puñetera idea de que iba a estar sentado con vosotros, disfrutando de vuestra estancia, disfrutando de vuestro silencio y vuestro respeto. No tenía ni idea, porque no sabía siquiera si iba a estar aquí, porque no se eligen los acontecimientos que nos pueden desbordar momentos dados. Yo le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios, porque cada día intento aprender, no sé si lo consigo. No sé si lo consigo, pero intento aprender a respetar. No me gusta el privilegio, no me gusta que alguien lo piense diferente, alguien que sienta o quiera estar con alguien, o que disfrute con alguien y rompa algo que no quiere estar, se vende. En los pueblos que tenemos grandísimas cosas positivas, a veces caemos en el error de estar muy encima de algo que no, eso no lo aceptamos. Bueno, ¿y tú qué sabes la vida lo que puede pasar? Respetémonos fundamentalmente, porque de hecho conseguiremos, como dice el filósofo Santayana, no repetir esos periodos cíclicos de la historia donde llegamos a deshumanizar. Y para terminar, Francisco Roda Ruiz, pues digo, este hombre murió en 2011, yo saqué la historia después, su hija, François Villanín, me transmitieron un escrito y me dijeron, pues, todo lo que su padre realmente había luchado en los derechos. Había enfermado, tenía una enfermedad mental, casi todos los presos que sobrevivieron estaban sometidos a tratamientos psiquiátricos. Muchos de ellos, José Marfil, fue en la sección. Él tuvo una enfermedad crónica, bronquitis, donde tuvo que ser tratado en numerosas ocasiones, tenía una agresión por parte médica, eso sí, tenía apoyo por parte sanitaria de los franceses. Y afortunadamente, pues, llegaron a sobrevivir y poder contar su historia. Francisco Roda Ruiz llegó a tener dos hijas preciosas porque realmente muchos de ellos se quedaron estériles. Es decir, también había trabajos de investigación alemanes para evidentemente pues, dejarlo inutilizado en todos los aspectos. Entonces, una de las cosas que se ha logrado en el caso de Francisco Roda Ruiz, del que yo soy paisano, del que me siento muy orgulloso de haber traído hasta aquí y hasta mi pueblo su historia, y he puesto un documento, un reportaje fotográfico para que veáis la sonrisa de un anciano mayor, donde con 16 años empieza la guerra y con 80 y tantos creo que tiene, pues mantiene esa vitalidad aún todavía, donde se ve cuando coge el estandarte de los deportados de la ciudad de Alba, es un gozo para él, y dice que él jamás se arrepiente de defender sus derechos y esa lucha por la que realmente consiguió su vida. Quiero deciros que realmente yo no soy el mismo desde que entro en contacto con esta gente. Él me decía en cierta ocasión, José Marfil, y me decía, Juan, tenga coraje y crea usted. Crea usted, porque lo que más me hizo sobrevivir era la gente con coraje. Esos son los que sobrevivimos. Y con dignidad, que es fundamental. Aquí vamos a decir algo sobre el tema de la... Hay una filósofa de origen judío que estuvo en Alemania, se llama Anna Harry, que dice lo siguiente, los mayores errores, los más terribles sufrimientos pueden ser causados por personas superficiales y mediocres, en nombre de razones estúpidas de ideas de quinta fila, o ni siquiera eso, por obediencia, por inercia, por moda, o por el que dirán, por el que yo convencional. Seamos honestos, tratemos de hacer el bien, tratemos de defender nuestra posibilidad de defender nuestro territorio con los mayores argumentos que nos ha dado Dios, que es la razón. Pensaréis con las armas, pero no con la razón, una frase que se dijo por ahí. La razón es fundamental. Y el respeto al diálogo, a las diferentes ideas, y coger todo eso, y aprovechar todo eso para sacar
una democracia más limpia, más auténtica, con más trabajo y mayor dignidad. No importa a mí que tú seas de no sé qué, yo cojo lo bueno de ti y aprovechamos y construimos algo positivo que ambos. Y para terminar, la historia de la humanidad está tristemente jalonada por numerosos episodios vergonzantes que reclaman de nosotros una memoria vivida y reflexiva, y no el lánguido e insensato olvido que, como decía el filósofo español Santayán, lo repetí anteriormente, nos condena a repetir simplemente los mismos errores. Pues bien, de ese muestrario de despropósito histórico, no cabe duda de que el episodio del nazismo ocupa un lugar primordial. El testimonio de José Marfil, Francisco Roda Ruiz y la de algunos de sus compañeros supervivientes que se recogen de esta revista son vitales lecciones históricas que han de llevar a las nuevas generaciones, fundamentales para que el futuro sea mucho mejor. Unas nuevas generaciones para que la intolerancia, la situación, los totalitarismos no sean modelos absolutistas de nuestros futuros gobiernos. Ellos, los supervivientes, José Marfil Branda, Francisco Rodas y muchos de los que ahí les acompañaban en el campo de la falsa Rusia, quieren decir, ellos, los supervivientes, nos muestran el camino para evitarlo. Con este trabajo de muchos años de integración, la dirección de la revista han entendido con total honestidad, rendí este mañana a ellos un merecido homenaje a su inquebrantable lucha por un mundo mejor. Entre ellos se encontraba el vecino de Bobadilla. Voy a repetir porque realmente hubo un vecino de Bobadilla en el campo de Rusia. Se llamaba José Carmenero Sojo. Nació en Antequera, murió en Rusia. Puede ser por transcripción de los documentos alemanes que el apellido Carmenero hay una N que puede hacer que sobre, pero este apellido me sale en diferentes archivos. No he podido investigarlo porque realmente no, estaba muy limitado y no pude llegar, pero que sepáis que uno de nuestros vecinos estuvo por aquí. Muchas gracias a ellos, a vosotros aquí presentes, a la generosa atención que habéis mostrado mientras mi desarrollo de este trabajo. Y os pido una cosa, bobadillenses, que me ayudéis a crear los orígenes de Bobadilla, que contribuyáis a la medida de vuestras posibilidades, porque yo voy a poner todo el empeño del mundo, como puse el origen de Cartofar, para llegar a ese fin. Sin vuestra ayuda, estaréis muchísimo más limitados. Soy muy tenaz cuando empiezo algo, pero es fundamental que me ayudéis a poder conseguirlo. Muchas gracias.